Hola a todos. Bueno, me gustaría tomarme unos minutos para hablar lo más brevemente posible acerca de la cláusula de excepción, que me imagino que es una de las partes que muchos están esperando, y bueno, voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. La parte más difícil de todo lo que hay en la Biblia acerca del divorcio y recasamiento, esto está en Mateo 19, del versículo 1 en adelante, una conversación que hay entre los fariseos y Jesús. Tiene que responder una pregunta de los fariseos que le preguntan si es lícito que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa. Antes de ir a este versículo y antes de entrar en la respuesta de Jesús, yo quisiera que entendamos el estado teológico del tema en ese momento. Hay dos leyes. Una está en Deuteronomio 22, del versículo 13 en adelante, y otra está en Deuteronomio 24, del versículo 1 en adelante. La primera ley es la ley de Moisés respecto de la falta de virginidad de la mujer. Cuando la mujer se casa con el marido y el marido encuentra que ella no es virgen, en esa misma noche lo descubre, a la mañana se levanta, muestra al padre de la novia, le muestra las marcas de que la sábana no está sucia, no tiene sangre, se llama a los ancianos de la ciudad, apedrean a la mujer, queda sin mujer porque muere. En el caso contrario, que él esté difamándola injustamente, él la tiene que tomar y no la puede despedir todos los días de su vida y tiene que pagarle una dote más alta al papá de la chica por haber difamado su nombre. Difamar el nombre de la chica era difamar el nombre del padre. En Deuteronomio 24 hay una ley muy parecida. Dice que cuando el hombre se casa con una mujer y encuentra en ella algo indecente, le puede dar carta de divorcio, la puede despedir, pero una vez que la despide no la puede volver a tomar nunca más. Algunos creen que es un ablandamiento, una disminución de la pena en la mujer, pero el punto acá es que dice si encontrar en ella alguna cosa indecente. Entonces, esta frase de la ley de Deuteronomio 24 es la que los fariseos están viniendo a preguntarle a Jesús qué opina él, si alguna cosa indecente es por cualquier causa, cualquier cosa que fuera indecente a los ojos del novio recién casado. Tanto una ley, la de Deuteronomio 22, como la de Deuteronomio 24, entendamos que ninguna de las dos está admitiendo el divorcio de un matrimonio establecido que ya lleva unos cuantos años de casado. En la ley de Moisés no había permiso de divorcio por infidelidad matrimonial a lo largo de la vida de casado. La única excepción donde alguien podría repudiar a su esposa es la de Deuteronomio 24, donde la mujer podría ser despedida el mismo día del casamiento. Entonces, entendamos también que el casamiento en aquel momento era betrodal. Tenía dos actos el casamiento betrodal. El primer acto era, se juntaban los padres de los dos novios y hacían un casamiento las dos familias de común acuerdo y hecho ese casamiento quedaban casados, pero la consumación del casamiento se hacía cuando los dos iban a vivir juntos después de la pubertad. Esta era la forma en que la gente se casaba hasta que empezó a cambiar esto después de la Revolución Industrial. Todavía las sociedades primitivas se casan de esa manera, se casan muy jovencitos a los 10, 12 años por casamientos arreglados entre las familias y luego se consuma el matrimonio. Entonces, la ley de Moisés de Deuteronomio 24, para muchos judíos era un ablandamiento, una disminución de la pena sobre la mujer, donde la mujer en vez de ser apedreada por no haber sido hallado virgen la noche de bodas, se le daba el permiso para volver a casarse, con la salvedad de que nunca más podía el que la repudió, el que la difamó, volver a tomarla. Entonces, en la ley de Moisés no tenemos permiso de divorcio por infidelidad matrimonial. Que quede claro esto. Si alguno de ustedes quiere indagar un poco, lea la ley de celos, que está en Números capítulo 5. Hay una mujer que toma un brebaje que le da el
el sacerdote cuando el marido está sospechando de que ella fue infiel. En este caso, se vuelve, se le cae el muslo, dice la palabra, y la mujer comprueba ante el sacerdote, en realidad el marido comprueba ante el sacerdote de que ella fue infiel, pero aquí no hay permiso para recasamiento ni permiso para divorcio. Dios odia el divorcio, Dios aborrece el divorcio, tal como dice Malaquías en el capítulo 2, versículos 15 y 16 creo que es. Entonces, cuando los fariseos están preguntándole esto a Jesús, hay que entender que estas son las dos únicas leyes respecto de divorcio. La primera era viudez prácticamente, porque era la muerte de la mujer cuando no había sido virgen, la noche de bodas es hallada que no es virgen. Y la segunda es un ablandamiento con una ambigüedad que decía, encuentra en ella alguna cosa indecente. Entonces los fariseos, que estaban divididos entre ellos, algunos decían que alguna cosa indecente era solo la virginidad, la falta de la virginidad, y otros decían que podía hacer cualquier cosa que no le gustara de la mujer. Entonces querían que Jesús se pusiera en alguno de los dos bandos. La respuesta de Jesús es clara en cuanto a que se distancia dos veces se distancia de la ley de Moisés. La primera vez lo hace diciendo, pero ¿no oyeron que en el principio no fue así? Antes de que Moisés diera un permiso de divorcio, la ley decía que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús hace mención de la ley de Moisés, que está en Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y a esta ley Jesús le agrega esta frase, por tanto ya no son más dos, sino una sola cosa, y lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Entonces, Jesús se distancia de Moisés por primera vez en su conversación con los fariseos y aquí dice, en el principio no fue así. Luego los fariseos retrucan y vienen y le dicen, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? También usando un artilugio del lenguaje, porque Moisés no había mandado, Moisés había concedido, era un permiso. Y Jesús aclara, les permitió Moisés, y por segunda vez se distancia de Moisés, porque les dice, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, lo que sigue ahora en el versículo 9, que es el versículo que estamos aprendiendo esta semana, lo que sigue en este versículo, es fundamental entenderlo, de que si Jesús estuviera abriendo la posibilidad de divorcio de un matrimonio por causa de infidelidad matrimonial, no solo se estaría poniendo del lado de alguna de estas dos escuelas, sino que estaría abriendo la puerta para que un matrimonio establecido se divorcie, cosa que nunca fue establecido en la ley de Moisés. Sería la primera vez que Jesús ablandaría las cosas respecto de Moisés. Cada vez que Moisés dio una ley, él dijo, yo digo de otra manera. Por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, acá es muy importante entender que los que interpretan que Jesús estaría dando una cláusula de excepción que nada más ni nada menos significara la infidelidad matrimonial, como está traducida la Nueva Versión Internacional, erróneamente traducida, los que interpretan así estarían diciendo que Jesús estaría dejando un precedente nuevo en todo su discurso, en todo su ministerio, en el que Él facilita las cosas más que Moisés. Porque Él estaría habilitando algo que no estaba habilitado en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, que es el divorcio por infidelidad matrimonial. Entonces, ¿qué quiere decir? Mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, salvo por causa de fornicación, comete adulterio. Bueno, tenemos que, primero, para asegurarnos de que yo no estoy dando simplemente una explicación antiguo testamentaria, vayamos al propio Jesús en Lucas 16, 18, cuando Él dice que si un hombre repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es también lo que está en la enseñanza apostólica, que no vamos a hacerlo largo ahora, pero
en la propia boca de Jesús, en Lucas 16-18, entendemos que cuando una mujer es abandonada por su marido, ese marido comete adulterio, ella no es libre para volver a casarse. Claramente, entonces, excluimos, número 1, porque sería un ablandamiento de la ley de Moisés. Número 2, porque sería una contradicción del propio Jesús consigo mismo. Y además una contradicción de Jesús con todo el mensaje que él vino a traer del amor, que es el resumen de toda la ley. Este amor, que también lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 13, dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El propio Pablo en 1 Corintios 7 dice, ¿por qué sabes tú, oh mujer, si se va a convertir tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si se va a convertir tu mujer? Entonces, hay un permiso en 1 Corintios 7 para el divorcio, para la separación, cuando la parte inconversa no consiente en vivir. Pero no hay permiso para el recasamiento, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, porque Cristo no va a ablandar las cosas respecto de la ley de Moisés, porque ahora nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo y nosotros estamos hechos uno con nuestra esposa. Dios nos hizo uno, ahora somos una sola cosa, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre, no lo separa el Papa, no lo separa un pastor, no lo separa la esposa ni lo separa el varón, porque es Dios el que nos unió. Entonces, ¿qué quiere decir salvo por causa de fornicación? Bueno, una posibilidad es que Jesús diga, bueno, yo también les concedo lo que Moisés les permitió. Si ustedes están casados en un casamiento betrodal, que hoy ya no se aplica en nuestro caso, y como sería el caso de José y María, José halla que su esposa está embarazada, y entonces ahora está a punto de despedirla porque él va a hacer uso de esta ley. Jesús estaría diciendo, bueno, si Moisés les permitió, yo también les permito. Esto a mí me suena raro, es un poco la postura de muchos pastores, pero en lo personal, yo no creo que es eso lo que Jesús está diciendo, porque Jesús se está distanciando 2 veces en la conversación, como acabo de decirlo, de Moisés, y está diciendo que fue por la dureza del corazón de ellos y que en el principio no había sido así. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Bueno, muy sencillo, está diciendo lo que dice, que salvo que una relación sea una relación inmoral, no se puede separar. Salvo por causa de fornicación, significa no la fornicación que haya cometido el otro, sino que la relación es fornicaria, la relación es inmoral. ¿Cuándo una relación es inmoral? Y bueno, cuando uno está casado en alguna de las relaciones establecidas por Dios como prohibidas en Levítico capítulo 18, pueden leerlo ustedes. Un caso en el Nuevo Testamento de una de estas relaciones prohibidas es la que está en 1 Corintios capítulo 5, donde un hombre está casado con la mujer de su padre. Pablo dice, yo ya entregué a Satanás a ese perverso, porque esta relación es una relación prohibida. Tampoco puede un hombre estar casado con su hermana, o una hermana casada con su padre, o hay relaciones que están prohibidas, dentro del parentesco especialmente. Entonces, si hubiera una relación inmoral, una relación no admitida, que también se podría traducir como algunas Biblias católicas traducen, salvo en caso de una relación ilícita, salvo en caso de una relación prohibida por Dios. Otra relación prohibida muy común es cuando uno está casado con la mujer de otro hombre. Por ejemplo, en el caso que Jesús relata de Lucas 16-18, cuando dice que si alguien se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Esa sería una relación de fornicación, una relación inmoral. Fornicación quiere decir inmoralidad sexual. Generalmente se usa para hablar sobre una relación prematrimonial, pero en el sentido más amplio de la palabra, quiere decir cualquier inmoralidad sexual. Entonces Jesús estaría diciendo, es mi opinión, que si un hombre deja a su mujer y se casa con otro, salvo que esa relación sea una relación ilícita, inmoral, salvo por causa de fornicación entre los miembros de esa relación, salvo esta relación ilícita, entonces no se puede divorciar. Esto es lo que yo creo que Jesús está hablando. También está la posibilidad de que Jesús estuviera admitiendo lo que Moisés admitió en Deuteronomio 24, y si fuese así está bien, solamente que en este caso ni siquiera sería aplicable a nosotros, porque sería aplicable a una relación betrodal, a una relación donde el casamiento es hecho en 2 actos, el primer acto cuando son niños, el segundo acto cuando pasan la pubertad.
era el caso de José y María. Cualquiera de los dos tiene su valor, pero me parece que escuchando la manera en que Jesús contesta y toda la argumentación de Jesús, lo más lógico es que pensemos que Jesús está aclarando que hay relaciones ilícitas, que esas son las que deben separarse porque son pecaminosas, son inadmitidas por Dios. No sé si fui claro, pero es bastante engorroso explicar tantas cosas que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en el medio de lo que hoy se está interpretando. Esta interpretación que yo estoy dando acá es lo que interpretó la historia de la Iglesia, salvo muy pocas excepciones a lo largo de los últimos 2000 años. Pero empezaron a decir que Jesús admitía el divorcio por causa de inmoralidad sexual, primero porque la Nueva Versión Internacional así lo había traducido, cosa que era mentiroso, eso no es lo que Jesús había dicho. Y en segundo lugar, porque empezó a haber divorcio y recasamiento, y empezaron las iglesias a llenarse, y entonces muchos han entendido que hay que buscarle una vuelta, hay que no estresar las cosas, hay una palabra ahí, salvo por causa de fornicación, no leamos el contexto, no leamos el corazón de Dios, no busquemos la guía del Señor, hagamos lo que es más fácil hacer. Eso creo que es lo que han hecho, aunque algunos estarán genuinamente equivocados, porque han escuchado eso toda su vida. Lo que Jesús está diciendo es claro, no puede contradecirse Dios consigo mismo, no puede contradecirse con el Antiguo Testamento y mucho menos contradecirse Jesús consigo mismo dentro del propio Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 7, Pablo dice claramente que si una mujer, mientras su marido vive, fuere y se casase con otro, se uniese a otro varón, será llamada adúltera. No dice que va a ser llamada adúltera la primera noche, será llamada adúltera. Dios prohíbe el recasamiento cuando las dos personas están viviendo. En la viudez es posible, Dios lo admite, pero sin que la muerte los separe, Dios no va a admitir la separación que ningún hombre haga. Ya no son más dos, dice Jesús, sino una sola cosa, y lo que Dios juntó, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Un abrazo a todos.